Encuesta Tecnología Decisiones Informadas, TDI. La encuesta es el instrumento para recabar información de las condiciones y determinantes de salud y nutrición. Consideraciones generales. La encuestadora debe coordinar con las autoridades locales sobre la finalidad de la ejecución de la encuesta. Se recomienda empezar la encuesta en horas de la mañana. La encuestadora debe respetar los valores y costumbres de la comunidad. No debe desempeñar otra labor diferente a la de encuestador. Aplicar la encuesta a la madre, padre o a la persona mayor de edad a cargo de los niños, niñas y o gestantes. La información obtenida es confidencial y abarca a los niños y niñas menores de 3 años y mujeres gestantes que residieron en la vivienda el día anterior, sean o no parientes. El asesor de gestión distrital de la municipalidad y de salud deben realizar el monitoreo durante la ejecución del trabajo de campo. De acuerdo a las preguntas, el encuestador no necesariamente realiza la pregunta en forma directa. Debe realizar la verificación, observar y registrar en la encuesta y o puede preguntar de forma indirecta para evitar respuestas automáticas de parte del tutor y o cuidador del niño. Pueden presentarse situaciones de rechazo. Cuando la madre o gestante no desea ser encuestada, se anota el número de vivienda y se reporta en el cuaderno de ocurrencias. Materiales del encuestador. El encuestador debe estar presentable, ser puntual y contar con su credencial y o chaleco otorgado por el municipio. Llevar impreso formatos de las encuestas, hoja marco, hoja muestra, hoja random, croquis y mapeo de la comunidad, cuaderno de ocurrencias o de campo, donde registrará las ocurrencias más importantes, útiles de escritorio. Importante. Se realiza 5 encuestas por día y comunidad. ¿Qué información tenemos en la encuesta? En el anverso de la encuesta se encuentran las generalidades, el resultado de bien nutrido y las 6 condiciones. En el reverso de la encuesta encontramos información de nombre del niño, fecha de nacimiento, fecha de control CRED, penúltimo y último, día, mes, año, peso, talla y dosaje de hemoglobina. De la gestante tenemos nombres y apellidos, peso habitual, fecha de control prenatal, penúltimo y último, edad gestacional, día, mes, año, peso, talla y dosaje de hemoglobina. ¿Cómo registramos las respuestas? La mayoría de respuestas de las preguntas serán consignadas con sí o no, según corresponda. Asimismo, hay 4 preguntas cuyas respuestas son numéricas, en las condiciones de buena atención, vivienda saludable y comunidad saludable. Desarrollo de la encuesta. Día de la encuesta. Identificar en la hoja muestra u hoja random, según sea el caso, y en el mapa de la comunidad, el número de vivienda de inicio. Presentación. Identificarse como trabajador del municipio. Explicar el motivo de la visita, que la información obtenida es confidencial y servirá al gobierno local para la toma de decisiones en la lucha contra la desnutrición y anemia infantil. Formular las preguntas sin sugerir respuestas y sin emitir juicios a la persona entrevistada. Identificar si la vivienda es elegible. Es elegible si hay niños o niñas menores de 3 años o mujeres gestantes. Si no los hubiera, agradecer, terminar la entrevista y continuar con la siguiente vivienda. Si la vivienda es elegible, solicitar el consentimiento verbal para aplicar la encuesta a la persona mayor de edad a cargo de los niños, cuidador y o gestante.
Indicar que la encuesta demora unos 30 minutos y que la participación es voluntaria. Al iniciar la encuesta, se debe solicitar todos los documentos necesarios: DNI del niño y la gestante, carné crecimiento y desarrollo, carné de control prenatal, exámenes de laboratorio, ficha SIS de madre y niño, suplementos de hierro, ácido fólico, entre otros, a fin de verificar la información recopilada. En la parte superior, colocar el ubigeo del distrito, la cual consta de 6 dígitos. Los primeros 2 dígitos corresponden al departamento, los siguientes 2 dígitos a la provincia y los siguientes 2 dígitos al distrito, y se obtiene del INEI. Luego, la identificación del centro poblado, que es el número de orden de la comunidad, la cual se encuentra en la hoja marco. El número de vivienda encuestada, de acuerdo al croquis y mapeo, y la fecha de la ejecución de la encuesta. En tipo, marcamos si es gestante o niño, con un círculo. Número. En un formato de encuesta de una vivienda, se puede registrar hasta 2 gestantes y 3 niños, una columna por persona. En caso de que haya más sujetos elegibles, se adicionará otra encuesta con los mismos datos de la vivienda elegible. Colocamos solo un nombre para dirigir la encuesta, ya sea del niño o de la gestante. Registramos la edad en meses en caso de niños y en gestantes en semanas, la edad gestacional. Marcamos M o F para determinar el sexo del niño. Importante: observar los recuadros para diferenciar a quién corresponde la pregunta, si es gestante o niño. Resultado: buena nutrición. Nos da a conocer el resultado de la situación de nutrición de los niños a través del carnet de crecimiento y desarrollo, y de gestantes el carnet de control prenatal. Se considera el control más reciente de acuerdo al esquema. Se recomienda que, para la ejecución del diagnóstico nutricional, el encuestador debe ser capacitado por el personal de salud para obtener información coherente y consistente. Verificar si tuvo adelgazamiento, peso para la talla. Verificar si tuvo sobrepeso, peso para la talla. Verificar si tuvo déficit de talla, talla para la edad, desnutrición crónica. Para la baja ganancia de peso y talla, se considera el control último y penúltimo, según esquema, y edad del niño, considerando la tabla de ganancia de peso y talla según edad. Tuvo anemia. Considerar el último dosaje según esquema y verificar si el niño, niña o la gestante tuvo anemia. Ejemplo: consignar la respuesta y registrar el valor al reverso de la encuesta. Condición: buena alimentación. Esta información se obtiene considerando el día de ayer y se recomienda que sea a través de un recordatorio de 24 horas y con un lenguaje sencillo, adaptándose de acuerdo a la persona entrevistada. Señora Ana, el día de ayer Luisito, ¿recibió lactancia materna? Aplica para los niños menores de 24 meses. En el caso de los suplementos, tener en consideración recibido y consumido, y aplica para niños y gestantes. El día de ayer, ¿Luisito recibió suplemento de hierro? En el caso de la gestante, suplemento de hierro más ácido fólico, a partir de las 14 semanas de gestación. Verificar para ambos casos si cuenta con el suplemento, cuándo lo recibió del establecimiento de salud y verificar si lo está consumiendo. Alimentos ricos en hierro y comidas espesas. Importante: preguntar a la madre con preguntas de recordatorio. Por ejemplo, el día de ayer, ¿qué alimentos le dio a Luisito durante todo el día desde que amaneció? Registrar en el cuaderno de ocurrencias las respuestas. Si una de las comidas es guiso, preguntar:
¿Qué ingredientes contenía el guiso? Para evaluar si hubo alimentos de origen animal ricos en hierro, carnes, sangrecita, vísceras, hígado, bofe, riñón, vaso, etc., así como la combinación de los mismos, la consistencia y frecuencias de las comidas. El encuestador debe consignar la respuesta sí o no en alimentos ricos en hierro y comidas espesas de acuerdo a la información obtenida. Presentó intolerancia a suplemento de hierro. Preguntar si el día de ayer, después de haber consumido el suplemento de hierro, el niño presentó molestias tales como mal sabor, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, etc. Recibió ácido fólico, aplicada para gestantes según esquema y edad gestacional. Verificar en el primer trimestre del embarazo. Estuvo al día con el suplemento de vitamina A. Se aplica de acuerdo al esquema y la edad del niño. Preguntar y verificar el registro en el carnet y si hubo abastecimiento del mismo en los establecimientos de salud. El día de ayer, Luisito recibió algún alimento distinto de leche materna. Se aplica a niños menores de 6 meses. Se refiere a la lactancia materna exclusiva. Recibió 3 o más comidas espesas. Se consigna la respuesta según el recordatorio al día de ayer. Se recomienda revisar lo registrado en el cuaderno de ocurrencias. Condición buena salud. Estas preguntas se refieren a la situación del niño o la gestante, previo a la entrevista, al día de ayer, no 2 días antes o semanas antes. Se considera los signos de peligro en gestantes y las enfermedades prevalentes en el caso de los niños. Fiebre, alza térmica o calentura. La pregunta aplica para gestantes y niños. Gestantes, molestias urinarias. El día de ayer presentó molestias urinarias tales como ardor, dolor o comezón al orinar, dolor de cabeza o mareos. El día de ayer tuvo dolor de cabeza o mareos, sangrado o hemorragia. El día de ayer tuvo sangrado vaginal o de sus partes íntimas. Especificar para no confundir con otro tipo de hemorragia. Niño, diarrea. ¿El día de ayer Luisito tuvo diarrea? Si la respuesta es sí, ¿cuántas veces? ¿Cómo era la consistencia? Se considera diarrea más de 3 deposiciones por día y de consistencia líquida. Tos, infección respiratoria. El día de ayer, su niño presentó tos, gripe, dolor de garganta. Condición buena atención. Preguntas referidas a gestantes y niños en cuanto a la atención que reciben en su establecimiento de salud. Para las siguientes preguntas es necesario revisar el carnet CRED en niños y el carnet de control prenatal en gestantes. En caso de no estar registrado en el carnet, verificar información en la historia clínica con el personal del establecimiento de salud. Preguntas para la gestante. Verificar el último control prenatal, según esquema y edad gestacional. Verificar control prenatal en el primer trimestre del embarazo o hasta las 12 semanas de gestación. Verificar si ha tenido examen de laboratorio, hemoglobina, orina. Verificar si la gestante ha tenido al menos una ecografía. Preguntas para los niños y niñas. Verificar si tiene sus vacunas al día para su edad. Verificar si ha tenido su último control de crecimiento y desarrollo, según su edad. Recibió consejería nutricional. Ejemplo, en el último control de crecimiento y desarrollo de Luisito, el personal de salud le brindó consejería u orientación nutricional sobre el consumo de alimentos de acuerdo a su edad. ¿Y qué le orientaron? Consignar sí o no, según la respuesta. Consumo de alimentos con hierro contra la anemia. Pregunta aplicada para niños y gestantes.
En su último control, ¿le explicaron qué alimentos debe consumir para no tener anemia? Repreguntar. ¿Y qué alimentos le recomendaron? De acuerdo a la respuesta, consignar sí o no. Examen de heces para detectar parásitos. En los últimos 6 meses, a Luisito le han realizado examen de sus deposiciones para detectar parásito o bichos. Utilizar un lenguaje sencillo que se maneje en la zona. Verificar información. ¿El niño tuvo primer tamizaje de anemia según esquema? Verificar la hemoglobina a los 6 meses. Idioma, dialecto, en zonas rurales de sierra o selva. Pregunta aplicada para niños y gestantes. Ejemplo, el personal de salud que le atendió en su último control, ¿habla el mismo dialecto o idioma que usted? ¿Le entendió lo que le explicó? Nota a la atención en su servicio de salud. Pregunta aplicada para niños y gestantes. Es la percepción referente a la atención recibida y se registra la respuesta numérica. Por ejemplo, en la última visita realizada al establecimiento de salud, ¿cuánto de nota le pondría usted de 0 a 20 de acuerdo a la atención que recibió? ¿Por qué? Registrar el motivo en el cuaderno de ocurrencias, el mismo que servirá para el análisis correspondiente. Primera respuesta numérica. ¿Mostró su carnet o se halló en la historia clínica? Consignar sí o no según sea el caso. Si es no, registrar en el cuaderno de ocurrencias el motivo. Condición: cuidadores preparados. Preguntas referidas a gestantes y niños sobre la condición y preparación de los padres o cuidadores en cuanto al cuidado del niño. Las primeras 2 preguntas están relacionadas a los padres biológicos. ¿Padre estuvo con niño ayer? Esta pregunta es para indagar si el padre interactuó con su niño al día de ayer. Por ejemplo, ¿el día de ayer el papá estuvo con su niño en algún momento del día? ¿Participó en su cuidado? ¿Jugó con su niño? Madre dio de comer al niño ayer al menos una comida principal. La persona que le cuidó al niño ayer, ¿fue su madre o padre? Solo se refiere a los padres biológicos, papá o mamá. Consignar la respuesta sí o no. ¿Fue mayor de edad? Mayor de 18 años. Pueden ser los padres o cuidadores. Lee y escribe castellano. Pueden ser los padres o cuidadores. Asistió a sesión demostrativa de alimentos. En los últimos 6 meses, pueden ser padres o cuidadores. ¿Asistió usted a alguna sesión demostrativa donde le enseñaron cómo preparar los alimentos? Consignar la respuesta sí o no. En los últimos 6 meses, recibió capacitación en estimulación temprana. ¿Le enseñaron a usted cómo estimular o jugar con su niño para que sea más inteligente? ¿Recibió consejería en planificación familiar? En la visita al establecimiento de salud u otro, ¿le orientaron a usted cómo cuidarse para no tener más niños? Se consigna sí o no según la respuesta. Y si está utilizando algún método, la respuesta es sí. Al preguntar por los pasos de preparación de alimentos, se refiere al lavado de manos. Para preparar los alimentos, ¿qué es lo primero que realiza usted? Condición: viviendas saludables. Hay preguntas de saneamiento básico, agua, desagüe, hacinamiento, entre otras preguntas. El encuestador verificará las respuestas obtenidas a través de la observación. Las respuestas se replicarán para todas las personas elegibles de la vivienda. Agua segura, clorada y hervida. Se recomienda en primer lugar tener la información de parte del municipio o establecimiento de salud, si en la comunidad están clorando el agua. Para que cumpla la condición de agua segura, debe ser clorada y hervida. ¿Me podría invitar un vaso de agua?
Observar de dónde obtiene el agua y consignar sí o no según sea el caso. Observar si tiene o no agua en red. Desagüe adecuado. Observar según los criterios de la encuesta y registrar el número que corresponde. Segunda respuesta numérica. Cocina mejorada. En zona rural debe tener la cocina mejorada con chimenea y en ambiente separado. En zona urbana, que la cocina esté separado en un ambiente específico y no en el dormitorio. Animales de consumo sueltos en el hogar. Verificar mediante la observación. Material precario. Observar las condiciones de la vivienda. Deben brindar seguridad a los miembros del hogar. Viven más de 3 personas por cuarto. Preguntar: ¿cuántos integrantes son en la familia? ¿Y cuántos dormitorios tiene? Si hay 10 integrantes y hay 2 dormitorios, la respuesta será sí. Últimos 7 días, hubieron discusiones, peleas en su hogar. En estos últimos 7 días, ¿hubo alguna discusión verbal o peleas entre los miembros del hogar? Últimos 7 días, ¿alguien estuvo ebrio? En estos últimos 7 días, ¿hubo alguna celebración en su hogar en la cual bebieron licor? Condición comunidad saludable. Verificar CIS, DNI. Niño con seguro de salud, CIS u otro seguro. Madre con seguro de salud, CIS u otro seguro. Niño con número de identificación, Código Único de Identidad o DNI, la o el jefe de familia. ¿Tiene DNI? Verificar. ¿Tiene educación primaria completa? Su esposo, ¿hasta qué año estudió? Consignar sí o no según la respuesta. ¿Tiene más de 3 dependientes? ¿Cuántos integrantes son en su familia? De ellos, ¿cuántos dependen económicamente del jefe de la familia? Para el mes pasado, la familia recibió alimentos donados. La respuesta es numérica. Consignar en números. 0 si no recibió alimentos donados. 1 de un programa. 2 de 2 programas. Y 3 de 3 programas, según sea el caso. Tercera respuesta numérica. Recibió dinero donado. Juntos, pensión 65 u otro. Consignar sí o no. Participó en algún proyecto productivo. Consignar sí o no. Crianza de cuyes, gallinas ponedoras, biohuertos, etc. Para el mes pasado, el niño recibió estimulación temprana. Visitado o acude al centro de vigilancia comunal. En su comunidad hay educación temprana. Cunamás, Guaguaguasi, Pronoeí, SET. Horas hasta el hospital más cercano. La respuesta es numérica. Se consigna en decimales y se refiere a la distancia al hospital con mayor capacidad resolutiva desde su comunidad. Por ejemplo, 1 hora 1, media hora 0.5, un cuarto de hora 0.25 y si fuese 2 horas y 45 minutos 2.75. Calcular con regla de 3 simple. Cuarta respuesta numérica. ¿Hay producción de algún alimento? Consignar la respuesta sí o no. ¿Existe lugar donde venden o intercambian carne animal? Pueden ser tiendas, ferias comunales, mercado, etc. Importante. Si no se obtuvo toda la información o no se puede verificar en el carnet, acudir al establecimiento de salud a fin de verificar la información faltante a través de la historia clínica. Asimismo, el personal de salud debe realizar el control de calidad de las encuestas a fin de contar con información consistente y coherente.
En caso de no completar la encuesta en la vivienda, el encuestador deberá realizar una siguiente visita a fin de completar la información. Para la correcta ejecución de la encuesta y mayor precisión en cada una de las preguntas, se recomienda revisar el procedimiento de encuesta de la tecnología Decisiones Informadas TDI, segunda edición. Preguntas. ¿Qué materiales debe llevar el encuestador? ¿Cuándo consideramos que una vivienda es elegible? ¿A qué consideramos un rechazo? ¿Quién debe realizar el control de calidad de la encuesta? ¿En qué condiciones se realiza la pregunta teniendo en consideración al día de ayer? ¿Cuántas respuestas numéricas se registran en la encuesta y cuáles son?